Bienvenidas y bienvenidos todas y todos una vez más a este espacio de recolección, de recopilación histórica acerca del campo de la psicología en la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Y en esta oportunidad siento la satisfacción también de encontrarme con Hubert Cardona, una persona que también estudió y le echó ganas, entusiasmo a sacar adelante esta carrera académica en la Universidad del Valle. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación, estimado Hubert. Bueno, gracias, Bueno, Dalbert. gracias, Albert. Es un honor Es un para honor para mí mí participar de participar todo de este todo este trabajo de la trabajo de recolección de la recolección de la historia, de lo que historia, de tenga lo que que ver tenga con que ver lo con lo relacionado con la relacionado con la psicología en psicología en Univalle. Univalle. Así que para Así mí que fue para un mí fue un halago la halago la invitación. invitación. Fascinante poder saberlo. ¿Qué significa precisamente esta universidad Univalle para ti? Pues bueno, para Bueno, para mí mí Univalle Univalle es como es la como puerta a un la nuevo puerta a un mundo. nuevo mundo. Digamos Digamos que pienso, que pienso yo que para pienso yo mucha que para gente que mucha de gente pronto que no de pronto no podría haber podría tenido la haber tenido la oportunidad de oportunidad de estudiar, estudiar, por ejemplo, en por una ejemplo, en universidad una universidad privada o privada o la la universidad universidad pública y pública y Univalle, en nuestro Univalle, en caso, nuestro caso, abre la puerta a un nuevo mundo, a un mundo más intelectual que, que es lo que nos permite, que- pues sí, acceder a ese mundo que si no hubiera sido por Univalle, eh, pues tal vez no habría podido estudiar o habría estudiado quizá más tarde de pronto, cuando ya trabajando pudiera haberme dado yo mismo el estudio. Pero gracias a Univalle, pues pude estudiar en el tiempo que correspondía o que se esperaba para estudiar. Y entonces así como entrar a ese mundo que lo permite, que abre las puertas el estudio, la universidad. Es un buen es un comienzo buen para ese comienzo nuevo para ese mundo. nuevo mundo. No sé si sabes al respecto o si estás bien enterado, asumo que sí, porque no estás en estos momentos en Colombia, en Cali, pero está muy cerca de que se dé ese paso, de que ese instituto de psicología se convierta en una facultad. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué percepción o qué nos puedes compartir respecto a ello? Pues a mí me alegra Pues a mí me mucho alegra porque mucho es porque es un progreso, digamos progreso, así, en digamos así, cuanto en a la cuanto a la psicología en psicología. la Universidad del Valle. Me alegra mucho, no sabía, yo realmente no sabía. Lo supe hace una semana y, y me pareció genial que ya sea facultad. Pues tengo entendido que eso es un progreso para la psicología en Univalle. Así que me alegra que esté esto en Esto buen en camino. buen camino. Cuéntanos parte de tu historia, de ese recorrido, de haber llegado, ya anticipaste algo en el primer lineamiento, pero específicamente, ¿qué te apasiona de este campo de conocimiento que te invita tan apasionadamente a tomar esta carrera académica en la Universidad del Valle y qué desarrollos posteriores a ingresar a la Universidad del Valle a estudiar y a desarrollarte allí recuerdas en todo ese tiempo tan valioso, logros académicos y demás? Bueno, Bueno, ahí hay ahí hay bastantes cosas, así bastantes que si de cosas, así que si de pronto pronto olvido alguna, olvido alguna, me lo me lo recordás. recordás. Em, Eh, en cuanto de pronto Cuanto de a pronto a mi mi historia, historia, pues pues algo, o algo, sea, yo obviamente sí quería entrar a la universidad. Desde niño, creo que algo influyó un amigo de mi papá que nos visitaba, que de eso de pronto como se me escapa la palabra ahora, esas creencias que tiene la gente y este señor que nos visitaba dijo en algún momento que yo iba a ser universitario. Y la razón por la cual dijo que yo iba a ser universitario era porque yo tenía que dedos largos, que por eso. Pero bueno, superstición, algo así como eso es la palabra que estaba buscando, como superstición. Entonces,
Eso lo dijo cuando yo era niño. Yo no sabía que era una universidad, yo no sabía nada de eso, pero de alguna manera eso influyó y con frecuencia recuerdo ese caso. Así que algo, o sea, creo que fue la primera vez que yo escuché hablar de la universidad y cuando yo decía que quería ir a la universidad, cuando ya sabía, pues, y todo lo que podía implicar la universidad, me recordaba de este señor que era amigo de mi papá o alguien con quien mi papá tenía negocios. Pero bueno, eso lo recuerdo como algo que pudo haberme sembrado la semilla de estudiar. De todos modos, también, generalmente, más personas, también amigos de mi papá, de pronto decían que yo había salido bueno para el estudio, decían eso, y entonces lo decían como con gusto. Y realmente, pues, me fue bien estudiando, me fue bien en más que todo en el bachillerato. En la primaria recuerdo que no me fue mal, pero no tengo recuerdos así los mismos que en bachillerato, donde en bachillerato estaba generalmente entre los mejores estudiantes, pero yo no recuerdo eso en primaria, que después yo mismo pensaba, yo como si en primaria era quizá un estudiante promedio, ¿por qué después en bachillerato pasé a ser de los mejores? Y yo digo, no entiendo, o sea, no, como que no entiendo por qué ese cambio. Pero bueno, pues sucedió así y entonces escuchaba más halagos de gente, de amigos de mi papá, la mayoría, que me decían, eh, usted es bueno para estudiar. Entonces ya de alguna manera como que me ayudaron a imaginarme profesional o estudiando en la universidad. Y bueno, por fortuna, pues logré entrar a Univalle en el primer intento. Lo intenté, tuve la fortuna, bueno, la fortuna no sería fortuna solamente, también fue parte de la preparación personal. Yo, eh, yo había escuchado, por ejemplo, cuando yo estaba en cuarto de bachillerato, se llamaba cuarto en esa época. Se llamaba cuarto, no se llamaba noveno como se llama ahora, se llamaba cuarto de bachillerato. Y entonces los que estaban en sexto, o sea, en el último año, lo que hoy es 11, fueron a nuestro salón, un profesor les pidió que fuera a nuestro salón, tal vez fue el director del curso, para que nos contaran de su experiencia en las pruebas del ICFES. Y entonces ellos recomendaron que era importante estudiar desde 2 años antes. Así que yo tomé en cuenta ese consejo. No estudié de 2 años antes, pero sí un poco más de un año. Empecé yo a estudiar. Yo, en eso de ser buen estudiante, había guardado todos los cuadernos desde la primaria hasta el bachillerato. Yo no había botado ningún cuaderno. Y lo que hice fue leer todos los cuadernos. Los leí todos, materia por materia. Entonces, agarré biología y me leí todo lo de biología de todo, del bachillerato. Los de primaria, pues no, como que no era tan necesario leerlo. Agarré todos los cuadernos del bachillerato de biología y así estudié biología, luego los de matemática y estudié matemática y estudié así más o menos año y medio. Habían compañeros que me decían que de pronto no estudiara tanto para las pruebas del ICFES, porque me decían que eso es suerte. Mucha gente decía que había estudiado y que le fue mal, y a otros no tanto, decían que era suerte. Yo sí pensé, es posible que sea suerte, pero yo no lo voy a dejar a la suerte. Yo voy a estudiar, y por si acaso, para no depender de la suerte. Entonces, estudié así y por fortuna otra vez, creo que son palabras que se leen a uno como automático, porque te estoy explicando justamente que esto no es por fortuna, yo me di a la tarea de prepararme para el ICFES y logré tener un buen puntaje y fui el puntaje más alto del colegio. Eso me permitió entonces estudiar. Cuando entré a la universidad,
Resulta que había tenido buenas notas en matemáticas, por ejemplo, y las matemáticas tenían un peso bastante grande para el examen de admisión. O sea, es decir, tenía que presentar el examen de admisión. A mí me tocó después, ya desapareció el examen de admisión, pero yo tuve que presentar el examen de admisión. También para eso estudié. O sea, yo terminé el bachillerato y yo no entré inmediatamente a la universidad. Yo sí decía, yo quiero estudiar en la universidad, pero Eh, yo eh, dije que iba a descansar un año. Eso fue a finales de los 80s. Eso fue en el 86. Yo terminé en el 86 el bachillerato. Y entonces yo estuve ese año, un año diciendo, voy a descansar un año, como que no voy a iniciar la universidad inmediatamente. Entonces dije, voy a descansar un año. Pero en ese año estudié para el examen de admisión. Todos los días estudiaba media hora. Yo estudiaba media hora matemáticas y media hora otra materia. Ah, y ahora que recuerdo, cuando, o sea, mi papá tenía un negocio y que tenía que de pronto hacer viajes, enviar sus productos a Cali, por ejemplo, o ir a Buga o a Tuluá. Yo vivía en Cerrito, yo crecí en Cerrito Valle. Entonces, había muchos viajes a Cali, a Buga, a Tuluá, y mi hermano generalmente era el que manejaba el carro, la camioneta, y yo iba al lado, yo era el ayudante de carga y descarga. Pero entonces, en ese año en que yo estuve estudiando también, mientras íbamos de viaje, yo iba leyendo, yo iba estudiando los cuadernos de biología o de historia, geografía, filosofía, todo, porque quizá y sí por fortuna, yo supe con anterioridad, o sea, con un año antes, qué materias eran las que tenía que estudiar para el examen de admisión. Entonces, esas materias las estudié un año. Además de haber tenido un buen puntaje ICFES, estudié un año para el examen de admisión y tuve un excelente puntaje de admisión. O sea, entonces entré, saqué 86 puntos de 100. Recuerdo que ocupé el tercer puesto, o sea que yo ahí vi el fruto de haber estudiado yo y preparado y no haberlo dejado a la suerte para poder entrar a la universidad. Fruto de una preparación intensa a fondo. Sí, 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 yo me preparé, o sea, tenía ganas de estudiar. Así que entonces ahí fue cuando pude lograrlo con base en esfuerzo. Tener la dicha de ser admitido directamente tercer lugar de ingreso al programa de psicología de la Universidad del Valle en Cali. Y cuéntanos, si eres tan amable, o nárranos o compártenos anécdotas, interacciones con profesores diversas de tan fascinante época que te tocó ingresar por el 86-87, somos yo aproximadamente. Bueno, ahora que me lo dices justamente anécdotas y me hablas del año 86 cuando yo entré, me acordé de algo. O sea, se acostumbraban las bromas a los primíparos. Em, y yo vivía en Cerrito y viajaba a Cali todos los días. O sea, yo el primer semestre y la mitad del segundo viajé. O sea, yo no me fui a vivir a Cali, sino que viajaba todos los días. A las 5 de la mañana tomaba un bus en Cerrito e iba a Cali y luego de ahí el bus urbano para llegar a la universidad. Y yo recuerdo que, bueno, estaban los horarios y los primeros días que habían bromas a los primíparos, sucedió algo que yo salí librado, digámoslo así. Mm, yo miré un día, el horario del siguiente, o sea, como era como la primera semana, entonces todavía no teníamos los horarios totalmente claros. Así que entonces yo subí al cuarto piso donde funcionaba el departamento de psicología y miré los horarios que estaban allí, el horario del siguiente día.
para yo saber a qué horas tenía que venirme desde Cerrito. Y entonces decían que no había asignado, no había salón en el que pudieran dar esa clase, la que era el otro día, así que no había clase. Y volví 2 días después, donde sí había. Entonces vi el horario del siguiente día y entonces vi en qué salón era, a qué hora la clase, entonces y así me dispuse. Entonces al siguiente día yo no fui a clase. Cuando volví al otro día, me dijeron los compañeros lo que había sucedido. O sea, después de que yo vi el horario y que me fui, los estudiantes de tercer semestre, pues, hicieron la primiparada. Colocaron en el horario, escribieron, sí hay clase y es en tal salón. Y entonces, al otro día todos me lo contaron a mí el día siguiente. Pero me contaron que en ese día entonces todos llegaron al salón de clase que habían dicho que era la clase que estaba escrito en el horario que habían escrito los de tercer semestre. Y había un profesor, perdón, un estudiante de tercer semestre, pero que tenía cerca de 50 años, estaba total barbado y claro, pues cualquiera le cree que era el profesor. Entonces, cuando la gente entró a clase, él los miraba feo, diciéndole que es esta hora de llegar, aquí tiene que ser puntual, que me dijeron eso, y los regañó así, y que después llegaron con manguera y los mojaron a todos. Y bueno, eso fue lo que me contaron. Yo me salvé de esa, digamos, aunque uno dice se salvó, pero también después ellos también lo recordarán como algo, en ese momento puede que haya sido incómodo, pero puede que después lo recuerden como una de esas anécdotas de primer semestre que uno vive. Pero bueno, yo también lo recuerdo como que me salvé de esa. Ahí sí por fortuna. Ahí sí, por fortuna. Por fortuna, sí. Por fortuna yo vi el horario el día anterior. Y bueno, entonces así que no fui. Sí, sí. Claro, fascinante anécdota, típica anécdota de bienvenida de primíparos en la Universidad del Valle, cuando el ambiente era aún más intenso. Sí, sí. Sé que después ya no sucedió eso, después ya prohibieron como que más directamente, porque cuando yo entré, a la gente, a los primíparos, los agarraban y los tiraban al lago, por ejemplo. Y bueno, no me tocó esa, pues, O también tuve la fortuna. las cuchareadas en la cafetería, Las un cucharadas en ruido, la cafetería, sí. un ruido estremecedor de pies a cabeza completo al escuchar baterías sonando por cientos. Sí, sí, eso también se veía con frecuencia. También, por fortuna, bueno, por fortuna algo así me salvé, pero como en vergüenza cuando hacen eso. Pero sí, sí, no me tocó, afortunadamente. ¿Qué cambios recuerdas desde finalizando, entre mediados finalizando los 80, 87, por allí en adelante hasta cuando terminas, digamos, tu última clase y tu proceso de práctica de tesis? ¿Qué cambios te tocó ver durante esas transiciones tan interesantes en la Universidad del Valle o en psicología como tal? De cambios, yo recuerdo, bueno, sí hubo 2 cambios. Eh, la universidad no tenía muro, uno entraba por cualquier lado. En el tiempo en que yo estuve, pues construyeron el muro que rodea la universidad. Entonces no tenía muros y pues viví todas las protestas que hubo porque se estaba construyendo el muro, bueno, todo el, el problema que hubo por la construcción del muro y pues la oposición de los estudiantes. Entonces, bueno, eso estaba allí. Al final de la carrera, pues bueno, finalmente el muro quedó allí. Ese fue un cambio. Y también creo que fue en ese tiempo, por lo menos mientras yo estuve en la universidad, que se gestó el cambio para que se convirtiera en instituto de psicología.
creo que fue por ese tiempo. Sí, se estaba haciendo ese cambio, o sea, que era algo también muy importante. ¿Pero De instituto plan de psicología o escuela de de plan de psicología? psicología, cuando pasó Sí, de no, plan de psicología a escuela de psicología en 1993. eso, era escuela, sí. Yo ya había terminado materias y práctica, pero yo todavía estaba haciendo la tesis, así que yo iba a la universidad. Yo estaba todavía en la universidad. Sí, sí, era escuela, no era instituto. A instituto fue tiempo después que pasó a instituto de psicología. Ahí era escuela de psicología, creo, ¿no? Y se quiera admitir o no, ese cambio de índole más burocrático e igual ayudó a perfilar y a desarrollar aún con más ahínco el campo de la psicología en la Universidad del Valle y en alrededores. Sí, sí. Yo igual no pude verlo porque yo había terminado ya lo que tenía que ver con materias, las materias, y solo estaba finalizando la tesis. Así que entonces yo no supe mucho el efecto que tuvo el cambio, pero sí consideraba que era pues un avance importante para que se pudiera posicionar la psicología. ¿Recuerdas, por ejemplo, ahora que mencionas esa época, los cuadernos de psicología que Sí, desaparecieron lastimosamente, pero fueron muy útiles en esas épocas de preparaciones académicas? sí, sí. Los cuadernos de psicología que uno los encontraba en la biblioteca que había en la facultad, en el primer piso, En Sendopu, Sendopu, no recuerdo, Sendopu. Sendopu, Sí, 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 que era generalmente interesante, donde uno conseguía la interesante, biblioteca de psicología. interesante publicación que tenía artículos de psicólogos, psicólogas de alrededor del mundo en Sí, distintas sí, áreas de lo ambiental, psicología del desarrollo, psicología social, psicología comunitaria. Varios campos comenzaban a profundizarse actualmente en esa época en el terreno con artículos escritos en Colombia, en Cali, en alrededores, en otras zonas geográficas del departamento y del país. sí. Nos tocó mucho estudiar con eso, especialmente lo que tenía que ver con psicología del desarrollo o cognitivo, lo cognitivo en general. Era para lo que más consultábamos los cuadernos de psicología. Por favor, cuéntanos también, estimado Hubert, algo respecto a por qué escoges o por qué te dedicas en el área o en el aspecto de lo psicológico, del trabajo psicológico como tal, o por qué escoges cierto enfoque en esa área, cierta especialización, etcétera, en ese intermedio de tiempo tuyo preparándote como psicólogo en esta universidad. Bueno, yo tenía como una visión desde antes de la universidad, em, por algo que había visto en televisión, de pronto fue lo que influía, en que yo percibía al psicólogo como una buena persona. Tenía como esa impresión, como que el psicólogo era una buena persona. Lo veía así, como que era alguien que podía charlar y que el otro se sentía a gusto. Entonces, supongo que eso influyó para que yo, por ejemplo, escogiera mi enfoque. Yo escogí cuando entré a la universidad psicología humanista, como rogeriano. Igual yo escuchaba los demás enfoques porque obviamente los conocimos todos para poder escoger. Y yo veía que, por ejemplo, el profesor de humanismo, que era José Bautista, mm, hablaba como con mucha tranquilidad, era agradable escucharlo y como que coincidía con la imagen que yo tenía de la psicología, porque yo no sabía, obviamente, antes de entrar a la universidad, yo no sabía que había humanismo, que había psicoanálisis como algo diferente o lo comportamental. Eso no lo Eso sabía. lo, eso lo descubríamos una vez estábamos allá en la Universidad del Valle, principalmente la mayoría. Y Sí, sí, la mencionas mayoría. a José Bautista, pero también habían otras personas muy cercanas a la psicología humanista, como por ejemplo Lucio Marino López, que todavía estaba en la Universidad del Valle. Inclusive, Sí, quizá cuando tú llegas, es posible que todavía estuviese dando ciertas clases, no lo sé yo, eh, Rubén Lecter, que también era otra persona sí, sí, cercana a ese campo. sí, sí. Rubén Lecter, él me dio, yo recibí con él entrevista psicológica.
Yo lo recibí con él y también fue una materia, me fue muy bien en esa materia también, me gustó mucho, porque bueno, como que pude tomar, y esos tenían un cierto enfoque humanista Que sobre la entrevista. aprovechando que Sí, tuviste la gran oportunidad de disfrutar una clase en persona, presencial, con el doctor Rubén Lecter, que era uno de los pocos doctores en psicología formado inclusive en el extranjero, su doctorado obviamente. ¿Qué recuerdas de este interesante personaje que fue clave en ese avance de la psicología desde sus inicios hasta lo máximo que se comenzó a desarrollar? ¿Qué recuerdas, por ejemplo, de Rubén Lecter como maestro, como persona? pues yo recuerdo la forma en que nos daba clase, enseñaba, que a mí me permitió como darme una visión de cómo trabajar con la gente. O sea, yo aprendí a hacer entrevistas psicológicas con él. Y, o sea, él fue el que, sí, yo de ahí salí que tuvimos que hacer una práctica, entrevistar a alguien, hacer una entrevista psicológica y luego las escuchábamos en, en clase y él daba su calificación a partir de, de esa entrevista, daba su concepto y evaluaba pues como que los puntos negros o que había que mejorar, pero siempre con una manera muy respetuosa, agradable de hacerlo. Y recuerdo que a mí que me gustó mucho que me dijo pues como que la manera en que yo estaba haciendo la entrevista, por ejemplo, que la persona habla y uno dice, "Ujú, sí, ajá", pero como que lo decía de una manera que, que estimulaba a la otra persona a continuar hablando, de modo que Es uno no tenía que hablar mucho para que la otra persona pudiera seguir hablando. definitivamente tú mencionas un aspecto vital de él que es recordado por varias personas significativas de esa época, es recordado como un señor, como una persona muy cabal, muy centrada, muy honesta y Sí, sí, con claro. mucha calidez humana también, como tú lo mencionas. Sí, sí, era agradable trabajar con él, estar en sus clases, Y enriquecedor él. fueron ustedes de los últimos alumnos, estudiantes que les tocó disfrutar a este profesor, porque en años posteriores ya no estaba dando directamente clases allí, se dedicó a su área de, recuerdo muy bien que por esa época comenzó a trabajar mucho en su área de consultoría, consultoría empresarial, en mercadeo y en cosas relacionadas con la psicología organizacional, más que todo, empresarial. Sí, 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 supe que él se dedicó más a ese trabajo. Supongo que así como era como una buena persona, pues también en ese trabajo habría hecho algo así también, que según como un impacto de alguien humano trabajando en el ámbito empresarial. Tuviste también, asumo, la oportunidad entonces de recibir clases directamente de Lucio Marino López, otra persona cercana al campo del humanismo, de la psicología humanista. Sí, yo, yo elegí todo. Nosotros teníamos que elegir eh, dos relaciones de ayuda, así se llamaban. De mucha gente escogía, por ejemplo, elegía terapia centrada en el cliente y de pronto elegía psicología educacional. Ya entonces eran relaciones de ayuda, pero una para trabajar con los pacientes y otra para trabajar en la escuela. Posiblemente también con pacientes, pero específicamente en el área educacional. Y de pronto otros escogían psicoanálisis y organizacional. Pero yo escogí Rogers y Gestalt. O sea, Lucio Marino trabajaba más que todo en la parte gestal. sí, o sea, yo vi entonces los 3 niveles de terapia rogeriana con José Bautista y los 3 niveles de terapia gestal con Lucio Marino López. Imagínate tú. O sea, yo todo lo que escogí era clínica, era lo que me interesaba. Ya, me interesaba la clínica. Y profundizarlo de principio a fin, de izquierda a derecha y en diagonal en lo humanístico, en ese aspecto fundamental fenomenológico, digámoslo así, en términos de la filosofía.
Sí, sí, eso fue lo que había elegido. Conocí los otros, creo que te había comentado, empezado a decir como que algo sobre la elección, y ahí fue donde empecé a hablar también, o hablamos de Rubén Lecter, pero también, digamos, conocí los otros enfoques, psicoanálisis, eh, y conductismo que le decíamos en esa época, o comportamental, que fue también como se empezó a llamar luego. Y Alcanzamos a ser estudiantes, entre comillas, afortunados en el aspecto en que nos correspondió ver cualquier tipo de enfoque en lo clínico, cualquier tipo de área específica de trabajo en lo psicológico, en la aplicación de la psicología y de desarrollo y de historia, porque eso en años posteriores comenzó a desvanecerse en unas líneas, perdieron fuerza y desafortunadamente, por ejemplo, actualmente ciertos estudiantes de hoy en día no tienen esa oportunidad que tuvimos nosotros en los 80s y en los 90s, por ejemplo. sí, lamentable si no conocen como todo lo que pueden, todas las opciones que brinda para que puedan hacer una elección libre. Si eso pasa ahora, pues de pronto sea algo lamentable, quizá, igual no sé exactamente cómo está el plan en este momento. ¿Qué logros significativos o desarrollos importantes obtienes una vez ya comienzas a avanzar, a profundizar en esa área clínica, en terapéutica, humanista? ¿Qué logros significativos académicos o profesionales y ahí en adelante comienzas a desarrollar en tu vida como profesional, como persona? Bueno, hubo un cambio inesperado. Eh, yo tiempo después, o sea, yo después de humanismo conocí la psicología transpersonal al salir de la universidad, y entonces eh, me dediqué a trabajar con la psicología transpersonal. Y allí estuve trabajando mucho haciendo talleres para diferentes instituciones, muchos para la gobernación, por ejemplo. Hacía ese trabajo, como queriendo, de todos modos, la intención siempre es buscar llevar como una mejor, un estilo de vida saludable, podría uno decirlo en palabras sencillas, y para todos los que pudieran participar o ser destinatarios de mi trabajo. Entonces yo me dediqué a eso y estuve trabajando en eso, practicaba la meditación porque la conocí allí, gracias a la psicología transpersonal. Y, sin embargo, tiempo después conocí a un psicoanalista, y con ese psicoanalista me mostró su visión del psicoanálisis, y era una visión que yo no había visto antes. O sea, yo, por ejemplo, en las clases de psicoanálisis en la universidad, yo no había visto esa visión. Y bueno, el psicoanálisis de la universidad realmente era lo que llamaban una psicoterapia de orientación psicoanalítica, no psicoanálisis. Y conocí luego psicoanálisis lacaniano, donde yo practicaba meditación, y entre esas la meditación Zen. Y cuando me presentan el psicoanálisis, me muestran lo que tomó psicoanálisis del Zen. Y justamente de Jacques Lacan, el primer seminario, las dos primeras líneas empieza hablando del Zen. Entonces, yo recuerdo eso, me llamó la atención. Bueno, y vi una visión del psicoanálisis diferente. Yo decía, ¿será que yo habría escogido psicoanálisis si yo hubiera conocido esta visión antes? No lo sé. Pero entonces allí torné al psicoanálisis. Y eso es lo que hago ahora. O sea, para muchos ha sido como algo sorprendente el cambio, que no se lo esperaban, pues yo tampoco lo esperaba siquiera. Interesante aspecto que también similarmente le correspondió tomar la decisión a ese respecto a una profesora significativa de los 60, 70 como lo fue Úrsula Sier, lo cual era declaradamente una psicóloga clínica que trabajaba la terapia humanista rogeriana
y luego se traslada al aspecto de lo psicoanalítico. Y hoy en día se presenta a sí misma como una psicóloga que trabaja el aspecto de lo psicoanalítico, de ese tipo de terapia orientada por ese lado. Ajá. Sí, no, de ella no sabía. De los 60, bueno, sí, mucho antes de que yo llegara. Sí. Interesante poder recopilar, lograr saber a nosotros en términos de la actualidad, si esas expectativas que tú tuviste, que las recuerdas muy cálidamente, muy fuertemente, se nota la legua, pues a las millas de distancia desde aquí, que recuerdas con mucha vividez esas determinaciones de por qué abordar lo psicológico, por qué te llamó la atención y por qué te incluyes, te inscribes en ese programa en Psicología en la Universidad del Valle. Si esas expectativas iniciales de esa época, lo que recuerdas de ellas, corresponden a lo que has desarrollado a lo largo de los años como psicólogo clínico terapeuta, que estás trabajando desde esta perspectiva del psicoanálisis, digámoslo así. Si las expectativas aquellas corresponden a lo desarrollado por ti actualmente y en recientes años. Pienso que sí hay una coincidencia. Digamos, ya no diría exactamente como lo pensaba antes de iniciar psicología, que era como que el psicólogo era como una buena persona, como que esa era la visión que yo tenía, y que de pronto el que más coincidió con esa visión fue José Bautista, que es lo que influyó. Y bueno, y los que menos... ¿Por qué te Sí. marcó tanto, por ejemplo, José Bautista? No has mencionado eso. ¿Qué te impactó fuertemente? Yo creo que fue eso, el verlo justamente, bueno, como dice el nombre del humanismo, porque él era el representante del humanismo, uno de los representantes, y lo veía como más humano. Ya posiblemente también con una diferencia con mi vida anterior. O sea, es decir, yo crecí en un ambiente donde no había ese buen trato. Ya en mi casa no lo hubo realmente, y de pronto yo veía también mucho en la calle peleas, como que bueno, algo como un ambiente hostil de alguna manera. Y cuando encuentro a José Bautista era una amabilidad que no había visto antes, que fue el primero. El primero, sí, fue realmente como el primero que yo vi así, con esa tranquilidad, amabilidad, buen trato, que para mí fue ¿Consideras, importante. por ejemplo, disculpa que te interrumpa en este instante, Sí. consideras, por ejemplo, que él haya sido tu mentor en esa época y la persona que te inspiró finalmente a seguir profundizando en el área clínica, en el área de la terapia, de lo clínico? Sí, sí, yo fue como un maestro para mí, porque inclusive yo después seguí viéndome con él. O sea, él me dirigió la práctica, por ejemplo. La práctica fue dirigida por él. Mm, Mucho me colaboró con bibliografía para mi tesis, que también mi tesis fue de corte humanista, rogeriana. Y además, yo después de haber ya terminado las materias, y que obviamente, bueno, uno termina materias, digamos así como en octavo, porque después se dedica a la práctica y a la tesis, yo seguí yendo con él a los cursos que él daba en la universidad. Iba como como ayudarle, como una especie de monitor o asistente. Creo que sería la palabra. Seguía asistiendo a sus clases, lo acompañaba a sus clases y a otras, y inclusive cuando él daba talleres en algunas otras partes. O sea, yo seguía en contacto con él durante bastante tiempo. Entonces fue mi mentor en ese sentido. ¿Qué otras áreas del conocimiento humano, qué otras disciplinas o qué otros saberes te han aportado a ti en todo ese desarrollo tan interesante como psicólogo, como persona también? Hoy en día pienso mucho, por ejemplo, en la historia. O sea, yo cuando yo leo o escucho, por ejemplo, ahora tenemos la facilidad con el Internet. En YouTube encuentra uno muchas conferencias de historia.
o hay muchos podcasts también. O sea, es famosa, por ejemplo, Diana Uribe de Colombia, una gran historiadora. Y hay otros historiadores que yo también he escuchado, visto sus conferencias. Y ayudan a entender más de la actualidad del ser humano, que me permiten tener más elementos para intervenir con los pacientes. Entonces, la historia me ayuda mucho. ¿Ya? Y la filosofía. Imposible entender el presente sin el factor histórico. Exactamente, claro. Así como uno conoce su historia personal cuando está en un trabajo de análisis, por ejemplo, a esa historia personal le puede añadir el trasfondo de la historia cultural, de la historia de su propia cultura o de su propio país o del mundo o de la historia humana. Mencionaste la filosofía también. Sí. Me parece que la filosofía también es muy importante que la conozcamos los psicólogos. Ya. Posiblemente no vamos a estar de acuerdo en sí con la filosofía, digamos algunas cosas. O sea, yo he visto filósofos que dicen, por ejemplo, como que uno las cosas las hace solo. Bueno, es sí y no. Es decir, por ejemplo, cuando uno va a un psicoanálisis, uno podría decir que hay otro que le está ayudando, pero realmente es uno el que hace el trabajo, así que uno lo hace solo. Pero es curioso porque si no fuera ese psicoanálisis, no haría ese trabajo. No lo haría si no fuera. Como acompañamiento de lo psicológico, lo histórico, lo filosófico, ¿qué otros saberes o disciplinas incorporarías tú, girando un poco la pregunta hacia a lo aplicado? ¿Qué otras áreas o saberes o disciplinas incorporarías tú a partir de ahora en la formación de los psicólogos, de las psicólogas, más aún teniendo en cuenta esto de lo actual? De lo en que la estamos formación, viviendo. sí, en la formación de los psicólogos, muy importante, bueno, la filosofía, como decía. O sea, la historia pues queda como complicado. Pienso que es algo que, porque como que uno diría qué parte de la historia va a tomar. Ya, por lo menos uno como que vea la historia de la psicología, pues obviamente sí. Pero como que el resto de la historia es algo como que conviene que uno mismo ya por su vida personal la estudie más, porque pues es muy amplia como para incluirla dentro de la carrera de psicología. Pero sí algunas materias de filosofía, algo de tomar de filosofía sí me parece importante, porque es básico para poder pensar más en otras cosas. Lo que pasa con la filosofía es que, pues, que ellos se quedan solamente con lo consciente, con la conciencia, no con el inconsciente, por ejemplo, no lo trabajan. Entonces, pues en ese sentido, pienso que podemos ir más allá de la filosofía, pero la filosofía es un buen punto de apoyo. ¿Algo más? También, así como me ha servido la lectura de la historia y el conocimiento de historia, pues también me ha servido de la ciencia, de la física, así que también eso aporta. Pues, en sí algo así como si el conocimiento todo pudiera integrarse de alguna manera, pero son cosas que uno tendría que hacer personalmente. Finalmente, lo exacto tiene que ver con lo subjetivo. En algún punto se cruzan lo uno y lo otro. Sí, justamente esta semana, o hace una semana, escribí un artículo sobre el enfrentamiento entre la evidencia científica y la evidencia subjetiva. Y donde, pues, explicaba que justamente el científico que muestra la evidencia científica, esa evidencia, cuando él la vio por primera vez, fue subjetiva. Y solamente se hizo evidencia científica, después de que muchos científicos se juntaron y a partir de sus propias experiencias subjetivas
mostraron sus conclusiones y sus coincidencias en las conclusiones, en los juicios, por ejemplo, que salieron a partir de lo que habían, a partir de su experiencia subjetiva. Pero entonces toda esa unión les dio legitimidad y se convirtió en evidencia científica. Pero pues es un montón de evidencias subjetivas juntándose para formar la evidencia objetiva y científica. Sería una especie de paralelismo lo que tú planteas dentro de lo que se conoce como el mundo objetivo y aquella perspectiva de lo subjetivo, de lo más profundo, de lo del alma, etcétera. Un paralelismo, algo que lo psicológico está lindando entre los dos aspectos en esa construcción, en ese avance. Sí, claro, exactamente. ¿Qué vendría siendo lo esencial? Si te preguntases a ti mismo, si reflexionaras al respecto, ¿qué podrías decir respecto a eso? ¿Qué vendría entonces siendo esa parte más vital, más esencial de la psicología o de esa formación de esos psicólogos, de esas psicólogas que van a aplicar el campo de lo psicológico en sus quehaceres? ¿Qué vendría siendo esa parte tan vital? Algo que quizá es un poco difícil de explicar, tiene que ver como con esa posición subjetiva. O sea, nosotros tenemos una posición subjetiva con respecto a la vida, con respecto a todo, digamos. Y en ese sentido también tenemos una posición subjetiva con respecto al ser humano. Esa posición subjetiva es algo que uno revisa cuando hace, por ejemplo, un análisis personal. Cuando hace su trabajo personal, uno revisa su posición subjetiva. Y entonces, al revisarla, puede finalmente hacer una apertura subjetiva para el otro. Y a partir de allí es que puede hacer un buen trabajo de intervención o un buen trabajo escuchando al paciente, haciendo teniendo esa apertura subjetiva. Pero también, así como te decía ahora, hablaba de la evidencia subjetiva, también uno podría, a partir de su evidencia subjetiva de los fenómenos psíquicos, a partir de haberlos vivido subjetivamente, puede conocerlos más y entonces tener luego esa apertura hacia el otro y poder darle una acogida al otro para poder facilitar un proceso de análisis, por ejemplo. Así que entonces esa formación es importante en el psicólogo. Es con lo que de pronto lo que se dice siempre, el psicólogo es importante que tenga su propia terapia. Lo que pasa es que no todos van, no todos la hacen. No todos lo asumen con la responsabilidad y la ética del caso, de revisar primero su propio ser. Claro, pero porque además justamente eso les va a preparar, porque de pronto aunque uno haya estudiado mucho, haya leído, no necesariamente tuvo una experiencia subjetiva de haber transitado el recorrido por un proceso terapéutico. Es diferente transitarlo a leerlo, a leer de eso. Muy interesante ello porque fíjate esta reflexión, caigo en cuenta de ese aspecto que quizá aunque cada psicólogo o psicóloga es en esencia clínico, pero no todos abordamos o profundizamos o nos decantamos por trabajar plenamente, expansivamente esa área clínica como tal y menos quizá un grupo más reducido se atreve a adentrarse en los terrenos de lo terapéutico. Esta puede ser una de las causas finalmente, el no querer asumir el encuentro propio conmigo mismo para a partir de allí expandirme al otro, a la otra. Sí, estoy de acuerdo. Es algo que realmente despierta resistencias, aún en el que está estudiando psicología, por ejemplo. Aunque, porque igual cuando uno empieza a estudiar psicología, uno no sabe que todo esto es necesario. Ya uno piensa que va a ir a estudiar igual como estudiar biología para llegar y hacer una receta o algo así. Y entonces resulta que no es así. No tiene que hacer un trabajo personal, es algo más exigente. La psicología implica, además de estudiar, ese trabajo interno. Y es mucho de la interacción real. Caigo en cuenta de ello también. A diferencia de la medicina o de la biología o de la filosofía,
en la psicología es distinto, porque muchas llegan a estudiar psicología con un conocimiento y han leído mucho, bastante contenidos literarios, eh, teóricos y demás, epistemología, pero cuando entran a una facultad, a un instituto, a una escuela, a un plan de psicología como tal, y cuando empiezan la interacción con el profesor, con la profesora a la que ha indagado, la que ha profundizado ese saber psicológico, la cosa cambia allí. No es tan, no es tan de lectura, es más de interacción real, concreta. Sí, el mundo real es diferente al mundo que uno se imagina a partir de solamente la teoría. ¿Cuál sería ese principal aporte tuyo, el más significativo o el que te haga sentir más pleno como ser humano de los aportes que has realizado a tu disciplina, a tu área de trabajo, lo clínico, lo terapéutico o a tu entorno? ¿Cuál sería ese aporte con mayor relevancia desde esa perspectiva, digámoslo así? Bueno, yo siempre, desde que era estudiante, siempre busqué cómo explicar algo al otro de modo de que el otro pueda entender. Entonces, por ejemplo, cuando yo daba talleres, le di talleres a personas analfabetas, por ejemplo. Y yo decía, bueno, aquí bajar el lenguaje o digamos como que no hacer un lenguaje demasiado intelectual para que la otra persona me pueda entender y pueda trabajar con esas personas. Eh, yo trabajé en el Plan Colombia siendo profesor de proyecto de vida y bueno, cuando allí fueron la mayoría gente bachiller, pero igual había que hablar de manera que se pudiera entender. Y luego hubo otro programa similar para desplazados por la violencia. Entonces, donde ya habían, en un mismo grupo, habían muchachos de 15 años, 18, y había una persona de 80 años que no había estudiado, no sabía leer. Yo siempre, y allí yo tuve que hacer el esfuerzo como para darle clase de proyecto de vida a una persona que no sabía ni siquiera leer. Entonces, hacer ese trabajo a mí me gustaba mucho. Entonces, yo he desarrollado como siempre como una manera de llegar al otro de una manera que pueda entender la mayoría. En ese sentido, uno de los grandes logros para mí fue haber escrito un libro, lo escribí hace 2 años, sobre el respeto, y se llama así, Respeto. Es un ensayo sobre el concepto y la práctica del respeto, y donde hago una reflexión que pienso que es algo para aplicarlo y que puede ayudar mucho, donde estoy como estimulando a pensar cosas que uno siempre da por sabido, como por claro. O sea, por ejemplo, hablando del respeto, uno como que piensa que piensa que sabe qué es eso. Todo el mundo piensa que sabe qué es el respeto, por ejemplo, y que entonces a una persona le dicen, usted no está respetando mucho, usted tiene que aprender a respetar. Y eso es todo lo que le dicen. Y a los niños cuando están muy pequeños le dicen, los castigan porque no están respetando, pero como que nunca nos hemos preguntado cómo es que uno llega a ser respetuoso, por ejemplo. Y eso entonces es como un estímulo para pensar en cosas, y no solamente el respeto, sino muchas cosas que no sabemos en qué se basan o de dónde vienen y cómo podemos hacer que sea más sólido. El respeto, por ejemplo, es algo de lo que siempre he escuchado la queja, y la queja está hoy, y estaba cuando yo era niño, y en todo lo que he leído, ya me di cuenta que la queja está desde que empezó la escritura, hace 5.500 años. La queja por la falta de respeto. Ya, gracias a esa historia que te conté que escucho o que leo, supe que hace 100 años encontraron un escrito de hace 5.500 años. O sea, hecho por los sumerios, cuando empezó la escritura en tablillas de barro, en la escritura cuneiforme. Y una de las cosas que decía allí en lo que encontraron era la frase, la gente ya no, los jóvenes ya no respetan a los mayores. La misma Fascinante, fascinante aspecto, la irreverencia del sí, joven, claro. típica del adolescente. Sí, sí.
sea, eso siempre ha estado. Y así, entonces, pero ha estado sin evaluarse, sin pensarse sobre eso. Asimismo, como que uno diría, en cuanto a todas las cosas que decimos que tenemos claro y que no hacemos, como decir que ser solidario, ayudar al otro, bueno, el respeto o la solidaridad y muchas cosas que uno diría, ¿de dónde viene? Simplemente nos Fi- dicen que hay que hacerlo y ya. Finalmente, yo pienso que la interacción también ahí interesante puede ser concebir las cosas de esta manera, fíjate. Los conceptos están a veces en la nube, están por los aires, no están aterrizados a lo concreto, a lo real, al terreno en el Exactamente, campo. sí. Igual pasa con lo virtual hoy en día. Muchas cosas están lo que llaman en la nube, y se llama la nube literal, donde hay fotografías, vivencias, interacciones humanas, pero que a veces volvemos al mismo punto, no están concretadas en el aspecto de lo que vivimos como seres humanos aquí en este planeta. Ajá, sí. Y eso nos ha traído problemas, bueno, digamos que son parte de los problemas de la actualidad o que han estado siempre y de pronto algunos se han logrado resolver en cierto sentido. Pero, por ejemplo, en la actualidad tenemos, por ejemplo, esta pandemia, el coronavirus, y uno ve que la gente, por ejemplo, no sigue las medidas de precaución. Ya se van de viaje, van para la playa, fiestas, se ponen en riesgo. Y supuestamente todo el mundo sabe, y también está como, o sea, yo lo que escribí, justamente el artículo que te comentaba que escribí la semana pasada, tiene que ver con eso de la evidencia científica frente a evidencia subjetiva, pero para explicar el coronavirus, sobre eso lo escribí, sobre el hecho de que no se siguen las medidas de precaución. También es como esas otras cosas que están como en la nube, porque uno dice, si uno lo tuviera como algo sólido, pues entonces uno podría seguir más la- las precauciones y Por posiblemente esto supuesto. no habría llegado hasta donde llegó. Sería muy interesante poder revisar, leer, observar ese material del libro, tanto el libro porque lo escribes como narras tú aproximadamente 2 años atrás, antes que iniciara esto concreto que estamos viendo de la pandemia, y el artículo que lo escribes durante inmerso, viviendo puntualmente lo de la pandemia. ¿Cómo has vivido? ¿Cómo te has adaptado? Cuéntanos, nárranos por favor un poco de ello, desde tu perspectiva personal, profesional, humana. ¿Cómo has manejado esta situación tan compleja, tan dura? A mí personalmente, mi propio análisis y mi trabajo con psicoanálisis me ha permitido enfrentarlo de una manera positiva. O sea, que no me aplastó como podría pronto suceder a mucha gente que su vida se hizo añicos, se dificultó mucho. No, en mi caso, como que pues todo este trabajo personal conmigo mismo que he hecho siempre, pues me ha preparado para enfrentar esto, afortunadamente. Eh, bueno, yo mismo he buscado hacerlo, así que tal vez aquí también podríamos poner entre comillas la palabra fortuna, porque ha sido algo por lo que yo mismo he buscado estar y para lo que yo he trabajado, o sea, como para poder enfrentar las diferentes situaciones que se presentan. Y bueno, esto que igual era inesperado, de todos modos, mm, pienso que estaba bien, así que yo me cuido y en ese sentido, pues también la, la profesión se presta ya que trabajamos con la palabra, hablando, nuestro trabajo es hablando, de modo que puedo trabajar sin salir de casa. Así que entonces he podido trabajar online. Hasta he tenido un beneficio, porque antes, si uno trabajaba solamente pacientes de modo presencial, entonces eran los que estaban aquí, la gente que vivía aquí o cerca, que podía venir al consultorio. Pero resulta que a raíz de la pandemia y que se puso en boga el trabajo virtual, entonces eh, ahora atiendo gente de otros países de manera virtual. En ese sentido, pues tengo, o sea, ha habido como un aprovechamiento
como que lo que podría haber sido como un obstáculo grande, pues pudo darle un giro en ese sentido. Se convirtió ya no en una amenaza, pero en una oportunidad, algo a favor para ti para explorar esa parte clínica, pero ya de una manera globalizada. Tu consultorio ya no está solamente donde estás erradicado hoy en día, tengo entendido, en territorio argentino, pero puedes estar realizando una consulta, un trabajo terapéutico a alguien que está en Europa. Sí, sí. Yo estoy en Buenos Aires y tengo pacientes de México, de Colombia y de aquí también, que igual también los atiendo de manera virtual porque pues para mantener la distancia, o para evitar pues el contagio, ¿ya? Y ¿Qué el retos, desplazamiento. qué retos, aparte de lo que estás viviendo en tiempo real y cómo los has estado adaptando, has manejado eso profesional, personalmente, qué retos vislumbras tú como una persona en lo clínico, en lo terapéutico y que trabajas con lo humano, con otros seres humanos en ese acompañamiento terapéutico clínico? ¿Qué retos vislumbras o percibes de aquí en adelante? Pues el trabajo, o sea, yo pienso que, por ejemplo, ahora la virtualidad va a continuar, aun cuando la pandemia se acabe. O sea, es decir, se va a seguir trabajando a medida, pues de manera virtual, aun cuando ya se pueda volver a la presencialidad. Mm, pero entonces, allí siempre el reto va a ser, de manera presencial y virtual, el poder, el estar siempre, el continuar siempre con ese trabajo personal para poder llegarle al otro de una manera como abierta. Yo pienso que sigue siendo un reto porque es algo que no es fácil de hacer. Eh, aunque, o sea, aunque haya muchos psicólogos, no hay generalmente esa apertura. Y pienso que es algo en lo que hay que seguir trabajando. Precisamente, digamos, este libro que escribí lo hice con esa intención. Y no solamente con la intención no es para los psicólogos, yo lo escribí también con la intención de que lo pueda entender todos. Una persona bachiller lo puede entender, por ejemplo. Lo escribí de esa manera, de modo que lo pueda entender una persona bachiller o inclusive que no terminó el bachillerato. O sea, siempre es como, para mí siempre un reto siempre ha sido cómo poderle llegar al otro de manera, o sea, que pueda entender aquello de lo que uno habla. Interesante desarrollo el que nos has compartido y eres definitivamente se nota, pienso que desde muy lejos, más de la fascinación por el trabajo clínico personalizado, uno a uno, y en lo terapéutico como tal. Creo que ese es como tu bastión principal de la aplicación que le ha logrado dar a todo el conocimiento psicológico que alcanzaste hasta el momento en tu vida, teniendo en cuenta todos esos aspectos tan interesantes, tan fascinantes para Hubert Cardona, para la persona. ¿Qué sería, cuál es la mayor pasión en la vida de él? ¿Cuál es la mayor pasión en tu vida? Creo que es esto mismo que yo hago. Sí, este trabajo realmente es apasionante. O sea, el trabajo con el ser humano es fascinante. Y entonces, yo pienso, por ejemplo, que yo voy a trabajar hasta el último día de mi vida. Mm, porque pienso que, o sea, y he conocido gente, psicólogos o psicoanalistas que tienen 85 años y están atendiendo y siguen atendiendo. Y yo pienso que también voy a hacer lo mismo. O sea, para mí sería como, esto sigue siendo como esa pasión. Me fascina, me encanta. El trabajo con la gente, con el ser humano. Tu Y trabajo con las personas. sí, sí. Cuando uno trabaja pues con pacientes, obviamente a nivel individual, pero siempre también buscando llegar a la gente de una manera más amplia.
que fue el intento también, por ejemplo, con el libro que escribí y con los demás que escriban, es intentando llegar. O sea, el libro lo escribí de una manera que cuando la gente lo lee está reflexionando. O sea, está revisando, puede revisar su propia vida a medida que va leyendo. Digamos, en ese aspecto, en lo que tiene que ver con el respeto. Porque lo escribí acudiendo a sus experiencias, a lo que por mi propia vida, mi propio saber y mis propias experiencias también, puedo captar que, que son, que son experiencias que ha tenido la mayoría de la gente. Entonces acudo a esas experiencias para explicar las cosas y que el otro pueda reflexionar. Entonces en lo que escribo, como que vaya reflexionando y pensando a medida que va leyendo. Gracias por compartir eso con relación al libro que publicas no hace mucho tiempo y también tu artículo reciente, material que obviamente trataremos en la medida de lo posible darle pues una mirada importante a ello, que creo que nos aporta a todos algo en esa construcción personal, profesional que estamos desarrollando desde distintas perspectivas y en lugares muy diversos de este planeta. Muchas gracias por esta oportunidad que me has dado, Hoover, de explorar esa parte humana tuya, de escucharte y de replantearme cosas como persona a medida que te voy escuchando durante este recorrido que tú nos compartes tan amable y tan cálidamente. Muchas gracias por tu aporte, por tu contribución para con esta recolección del saber de la historia de la psicología en la Universidad del Valle. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto y gracias por la invitación porque para mí ha sido también un honor.